Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde la reflexión, el análisis, el conocimiento le permite tomar a usted las mejores decisiones. Le saluda Raúl Fraga agradeciendo su presencia en este programa. Y Yasmín Lujano. Bueno, en esta ocasión tenemos nuevamente con nosotros a el doctor Mario Arroyo y por primera vez a la licenciada Vanessa López. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como usted sabe, ya tuvimos aquí hace algunas semanas al doctor Mario Arroyo. Brevemente retiramos algunos de los puntos curriculares que lo caracterizan. Él es licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco, cursó la maestría en Política Criminológica por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. El doctor Mario Arroyo Juárez es especialista en planeación, gestión del cambio y diseño de políticas de seguridad, prevención de la violencia y reducción del delito. Actualmente es consultor para organismos públicos y privados. Hace 12 años fundó la empresa Seguridad Humana, de la que es su director ejecutivo. En el sector público, el doctor Mario Arroyo Juárez se ha desempeñado como titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad en la Secretaría de Gobernación. Fue director de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noreste, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y director de Programación y Seguimiento en el Centro de Planeación para el Control de Drogas de la PGR. El doctor Mario Arroyo Juárez ha sido docente e impartido cursos y seminarios de criminología, victimología y seguridad en diversas instituciones académicas como la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Tecnológico de Monterrey, el Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, además de otras universidades dentro y fuera del país. Como investigador y consultor, el doctor Mario Arroyo ha realizado diversos trabajos para el Colegio de México, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Instituto de Estudios sobre la Inseguridad, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, doctor Mario Arroyo, por estar nuevamente. Y pues bueno, va la licenciada Vanessa López. Ella es comunicóloga de profesión, egresada de la UVM, especializada en comunicación integral, relaciones públicas, organización de eventos empresariales y equipos de alto rendimiento. Cuenta con 12 años de experiencia en el ámbito de la seguridad corporativa. Ha participado como conferencista para México y Estados Unidos con temas de seguridad y mejores prácticas de comunicación y administración. Actualmente colabora como Chapter Manager de ASIS Capítulo México AC. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias. Y justamente están aquí para compartir con ustedes la importancia, la trascendencia que tendrá la realización de Expo Seguridad México 2015, que ya la próxima semana debe usted tenerlo en su agenda y, por supuesto, no debe faltar. Doctor Mario Arroyo Juárez, ¿cuál es la importancia que tiene la Expo Seguridad en este año 2015, donde se congregan, entendemos, los fabricantes nacionales e internacionales de la tecnología de punta en asuntos vinculados con la seguridad y la protección? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Raúl, Jazmín, por la invitación, Gracias. a Vanessa también, que nos acompaña. Claro. Decirle a nuestra audiencia que esta es la 13ª edición de Expo Seguridad México. En ella, Raúl, junto con otro evento que tenemos simultáneo, que es Expo Seguridad Industrial, ¿Cierto? que va en su 8ª edición. Estos dos eventos reúnen a más de 500 empresas, lo que lo hace a este evento el más importante en toda Hispanoamérica. Es una plataforma donde se reúnen bajo un mismo sitio, yo te diría los principales fabricantes, distribuidores, integradores y usuarios finales, con Sí. un programa académico que está dividido en 3 pistas, 3 áreas de profesionalización, que lo ha hecho este evento sin duda un referente a nivel internacional.
Sí. Lo que vamos a encontrar ahora es una coyuntura nueva en este país, donde luego de las reformas estructurales, sobre todo la energética Claro. y la de telecomunicaciones, estas dos van a tener impactos directos en la seguridad, tanto en la de las industrias y las empresas, hablando incluso de pequeñas empresas como es el auditorio de ustedes, como en la cuestión energética. Así es. Vamos a tener un flujo de inversiones directas en México, estimaciones de organismos públicos y privados, de casi 60,000 millones de dólares de inversión directa. ¿Esto qué representa? Representa una gran oportunidad para impulsar una nueva cultura de la seguridad, tanto de seguridad física, seguridad de higiene industrial, que no habíamos tenido en México. Eso por un lado. Por el otro, la de telecomunicaciones tiene un impacto, aunque es un asunto técnico, un impacto definitivo en la sociedad mexicana, que es el siguiente, y trataré de ser más o menos claro. La televisión tradicional, la que veíamos todo el mundo en nuestros televisores, era una televisión con base en una señal análoga, que recibíamos a través de antenas y demás. Pero al liberarse este espectro, que es, imaginemos un cuaderno a rayas, se libera una banda que es de 700 MHz y queda libre. Al compactarse señales digitales, queda libre ese ancho de banda y por ahí van a circular nuevas emisiones. ¿Esto qué significa en la práctica? Bueno, el Estado mexicano va a lanzar también 3 satélites este año y una gran porción de esta banda de ancha se va a destinar a seguridad nacional. Esto es que las Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y las policías van a comunicarse a través de este nuevo espectro. Y en este sentido, las tecnologías, como por ejemplo las de videovigilancia, que hoy en su mayoría tienen una señal vía internet, antes inaccesible, hoy van a ser casi del dominio popular en todas las instalaciones, desde pequeños negocios, escuelas, unidades habitacionales. Es decir, viene una revolución tecnológica y Exposeguridad, justamente esta 13ª edición, cae en este contexto histórico donde el mercado mexicano se había visto retrasado porque no había estas reformas estructurales. Con estos cambios constitucionales, México se va a poner a la vanguardia de América Latina en tecnologías de seguridad. Esa es una de las importancias de esta edición. Y la otra es que con el lado de la reforma energética vendrán nuevas industrias en gas, petróleo, electricidad, que traen de entrada sus culturas corporativas de seguridad. Algo que va a beneficiar muchísimo en general a la seguridad y higiene de los trabajadores, con medidas más estrictas, equipamiento de mejor tecnología, lo que va a salvar muchas vidas y va a alimentar e incrementar muchísimo la productividad. Entonces, es en este contexto, Raúl Jazmín, que esta edición de Exposeguridad viene también con otra suerte de reformas que están en el Congreso, que el presidente Peña Nieto puso en noviembre, que se están discutiendo, y en otro contexto donde hemos evolucionado de amenazas de la delincuencia organizada, donde la generación de capos del narcotráfico que habíamos presenciado en la última década se está desintegrando prácticamente. Eso no significa que se haya eliminado el problema, sino que estamos pasando a otro nivel. De ahí que tenemos un pabellón especial en Exposeguridad México destinado exclusivamente a las fuerzas del orden. Y aquí es donde este pabellón cuenta casi con 100 empresas nacionales e internacionales, donde se ofrecen todas las soluciones que van aparejadas con un presupuesto, Raúl, de casi más de 100,000 millones de pesos para este 2015. Es decir, están ciertas condiciones históricas donde se reúnen condiciones presupuestales óptimas y soluciones al alcance de gobiernos y empresas. Esas es, yo te diría, las grandes coordenadas de la discusión en las que se sitúa en este momento la Exposeguridad México, Exposeguridad Industrial, que tendrá lugar en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Y como bien decías, para que reserven las fechas de 28, 29 y 30 de abril, tenemos un preregistro que es gratuito. Hasta el día 24 tienen todavía todos los que nos escuchan para entrar a la página
exposeguridadmexico.com, se preinscriben y su entrada es automática y totalmente gratuita. Interesantísimo este gran telón de fondo que nos hace recordar cómo el día 1 de septiembre de 1950 se generó la primera señal de televisión en la historia mexicana, que fue justamente transmitida desde el Palacio de Minería, y se trataba del informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Y miren nada más de qué forma se ha movido México, es totalmente distinto, como lo dice el doctor Mario Arroyo Juárez. Ahora ya estamos en una nueva etapa donde ya, por cierto, el tema de temas de la inseguridad y la violencia delictiva ya no tiene nada más que referirse a capos de carne y hueso, sino que estamos ahora en la quinta dimensión con las grandes amenazas y los riesgos de la ciberdelincuencia. Interesantísimo. Y bueno, Mario, tú como experto que eres de seguridad, sabemos que la seguridad pues no se puede dar de un día para otro. Y si lo pensáramos así, pues estaríamos pensando en otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevará a que vuelva por lo menos a la normalidad que había antes de que en el sexenio pasado pues se incrementara tanto los asesinatos, esa percepción de tanta inseguridad, de tanta violencia que ha afectado tanto a nuestro país? Sería difícil, digamos, aventurarse a una respuesta en el tiempo, pero lo que te puedo señalar es que hoy normalmente los países tienen 3 indicadores para medir los niveles de inseguridad. El primer indicador es cuántos delitos se registran por parte de las autoridades. Esto se conoce como cifra oficial, que son los que las procuradurías, en el caso de México, registran. Tenemos un segundo que son el número de víctimas, que son aquellos delitos que no se denuncian. En México la cifra es de cada 100 delitos que ocurren, solamente 80, 20% son del conocimiento de las autoridades, es decir, 80 es la cifra negra. Y el tercero es la percepción de inseguridad, que de acuerdo con la encuesta más reciente del INEGI, la de encuesta de victimización y percepción, nos dice que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el lugar donde viven. Es decir, lo que referías es, el sexenio anterior dejó una tasa de homicidios de 26 por cada 100,000. Así es. Y en estos 2 años de administración del presidente Peña Nieto se ha reducido a 16. Esto es algo muy significativo, porque en el 2006 teníamos una tasa de 9 homicidios. En 6 años pasamos a 26. Ningún país en la historia, salvo que tenga guerra civil, ha logrado estas tasas de incremento en los homicidios. Entonces yo te diría que al menos en delitos violentos como el homicidio, la tendencia es a la baja. Hay otros donde las cifras muestran secuestro y extorsión. Secuestro en algunos estados va a la baja, pero la extorsión permanece a la alza. Entonces los resultados te diría son mixtos, y lo que sí te puedo anticipar es que cada vez son más las empresas y sobre todo algunos gobiernos que están confiando más en las soluciones tecnológicas y ponerle más ciencia y técnica a las políticas públicas. Yo creo que ese es el camino que hay que andar. Cierto, sin duda. Y justamente uno de los sellos claves que tendrá presencia en esta Expo Seguridad México 2015 es ASIS, que nos da mucho gusto recibirte, Vanessa López, porque tienes toda una trayectoria y todo un trabajo de alto conocimiento, de la mano trabajando con ASIS, esta red internacional de expertos en seguridad y protección. Valdría la pena que nos dijeras y nos retrataras de cuerpo completo qué es ASIS y cuál es su presencia en esta Expo 2015. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a ustedes también por haberme invitado. Pues ASIS es la asociación a nivel mundial más importante de profesionales de seguridad. El objetivo primordial de ASIS es profesionalizar, que ese es uno de los puntos más importantes, y más cuando la inseguridad se está moviendo, o la seguridad en todo este tema. Entonces obviamente nosotros buscamos el profesionalizar a todos y cada uno de los directores de seguridad, pero es importante entender que ASIS no solo está en la parte privada, sí. ASIS es pública y privada, profesionalizar desde seguridad nacional, seguridad física, investigaciones, absolutamente todo. Y bueno, como comentaba un poco también Mario,
el saber desde extorsión, secuestro, narcotráfico, absolutamente todas las cadenas que ahorita nos están uniendo, como un profesional de seguridad tiene que saber de cada punto. Entonces, ASIS, dedicada desde hace 60 años a profesionalizar, tenemos 38,000 miembros alrededor del mundo, estamos con presencia en más de 100 países y 200 capítulos. Los capítulos se dividen por zonas dentro de los países. Entonces, lo que se busca es que esta red de profesionales tenga primero un lugar donde pueda hacer networking, porque es mucho más fácil compartir experiencias, es decir, ¿sabes qué? Cómo tú resolviste algo, cómo yo puedo ayudar y cómo podemos ayudar a la sociedad. Entonces, se reúnen mensualmente, por ejemplo, en el capítulo de México, para poder compartir experiencias, para poder traer profesionales de seguridad y liderazgo también, porque tienen que ser líderes en todo este tema, para poder compartir y poder tratar de de prevenir, ya más que reaccionar, porque ahorita es lo que estamos haciendo, prevenir. Entonces es uno de los puntos más importantes como ASIS. Y pues obviamente en todo esto, el trabajo que se hace con Exposeguridad es, aparte de tener toda la parte de la exposición, que es las herramientas tecnológicas, cómo puedes llegar y demás, necesitas también la profesionalización. Entonces es aquí donde hacemos un foro de seguridad para todos esos profesionales y que tengan un poco de información de cada uno de los temas que trabajamos, que va desde extorsión, seguridad en la cadena de suministro, robo al transporte, todos esos temas. Entonces lo que se maneja en este programa es un programa completo, no nada más nos enfocamos en un tema, porque sabemos que los profesionales tienen que saber de todos los temas. Y has tocado un punto muy importante, que es la creación, la consolidación, el avance de la cultura de la prevención. Y justamente en ese escenario valdría la pena preguntarse por qué los emprendedores, tanto los micro, pequeños como medianos y grandes emprendedores, los empresarios, tienen que saber invertir en asuntos de seguridad y prevención. ¿Quién de ustedes guste plantearlo? Muchas gracias. Realmente estoy segura que una de las situaciones es que cuando un emprendedor intenta hacer algo, ya tiene miedo de hacerlo porque piensa que su propia economía se le va a ir en estar resolviendo problemas. Entonces, ya buscas primero prevenir. Creo que eso es una de las partes importantes, el prevenir. Entonces ya empiezas a buscar, más allá de una herramienta de decir, pongo una cámara para a ver si alguien me protege, realmente el buscar herramientas que están a tu alrededor, que te hagan más fácil tu trabajo y que no sean un problema para ti, para después poder generar tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces antes era pues pongo la cámara ya y ahí la dejo, y ahorita ya hay un poco más de cultura y hay un poco más de educación, y que creo, y puedo estar muy segura de eso, que es lo que pasa también en Exposeguridad. Ya las empresas que están participando ahí te educan, te enseñan. Actualmente una de las cosas que se dice aparte con la profesionalización es: yo necesito un cliente educado, no me sirve de nada venderle si no conoce. Entonces ahora el emprendedor también está buscando esa parte. Porque vería como un gasto, no como una inversión. Exactamente, entonces es el buscar que ya realmente el profesional de seguridad se está también integrando a poder explicarle a esos emprendedores, y ya entienden la realidad y la necesidad de poder hacer las cosas como un tema de prevención y apoyo a que su negocio sea rentable, ya no como un gasto, como dicen, sino como una inversión a largo plazo. Entonces, Exposeguridad no nada más va para los especialistas en seguridad, sino va también para los empresarios pequeños y medianos y el demás público, ¿no? Sí, tenemos ahí, yo te diría, una suerte de públicos donde es una plataforma de profesionales, pero uno de los objetivos fundamentales de la Expo es justamente fomentar la cultura de la seguridad. De ahí que, además del piso de exhibiciones, que como ya señalé, son casi 500 empresas, de las líderes en el mercado internacional y nacional, tenemos estos 3 programas de conferencias, que la dinámica es la siguiente. Durante las mañanas tenemos un programa de profesionalización y actualización en 3 eventos. Uno es efectivamente el foro que estamos organizando junto con ASIS. Tenemos una segunda, grupo de conferencias, que vamos en la 5ª conferencia internacional, es para la administración de la seguridad y las fuerzas del orden. Aquí vamos a tener también invitados de lujo. Tenemos ya confirmada, por ejemplo, la presencia del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. Tenemos también la presencia del jefe de la División de Gendarmería
Maneli Castilla, la presencia del Coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales, es decir, muchas de las áreas, protección de la información, por un lado, y del otro también tenemos un Congreso Internacional de Seguridad Integral, de tal manera que ahí, Jazmín, Raúl, los pequeños empresarios, los que adquieren, los jefes de seguridad, los gerentes de seguridad, pueden reunir las dos cosas, tanto la capacitación y actualización como la adquisición de las soluciones. Ese es el formato que tenemos y nos ha resultado la fórmula a tal grado que ya son casi 25 países los visitantes que vienen cada año a México, y las grandes empresas también han usado ya México como plataforma para lanzar todas las novedades tecnológicas en América Latina. Es decir, el evento ha crecido no solo por razones de inseguridad, sino por razones positivas, que son el incremento de lo que decía Vanessa, de que cada vez se valora más la cultura de la prevención. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos de orgullo, que hemos sido a lo largo de estos 13 años un factor de fomentar esta cultura de la seguridad, y de ahí que hayamos hecho estas alianzas con organizaciones del más alto nivel a nivel mundial, para que todo el conocimiento de todos estos 60 años de experiencia en los diferentes capítulos que tenemos en México estén presentes, no solamente como invitados, sino como expositores de los diversos temas. Durante muchos años, hablar de la seguridad privada o de las empresas de seguridad privada, al menos en los medios de comunicación, era referirlo siempre como fuente permanente de malas noticias. Sin embargo, en los últimos años ha empezado el proceso de capacitación, de modernización, de dignificación, hay que decirlo. ¿Cuál sería la importancia de eventos como los que está mencionando el doctor Mario Arroyo en el contexto de la Expo Seguridad, que permiten impulsar el nivel de capacitación mayor de, sobre todo, las grandes empresas de seguridad privada en nuestro país, pero también hay que decirlo, las pequeñas, porque suele discutirse cuál es el número real de empresas de seguridad que en el país hay y no se sabe bien a bien? Es muy interesante, realmente la profesionalización ahorita ha tomado un tema importante en las empresas, exactamente, porque aparte hay dos temas, están las empresas de seguridad privada y también las empresas nacionales y transnacionales que tienen que contratar los servicios. Por supuesto. Entonces tienes al director de seguridad y también tienes al empresario. Cuando haces una sinergia entre ambos y empiezan a compartir, entienden que uno ya, ahorita tratamos toda la parte de empresa socialmente responsable, los ISOs, etcétera. Entonces estas empresas tienen que empezar a voltear a una profesionalización y a un cumplimiento de normas y procesos, que eso ayuda muchísimo a que obviamente empiecen a dignificar el tema de la seguridad. Cuando pasa esto estamos hablando que empezó aproximadamente en 2005, que empezaron con los ISOs y demás, pero cuando empiezan a transformar toda esta parte, entran las exposiciones, entra un poco más ya la parte de la capacitación, se dan cuenta que ya no nada más lo hacen por el tema de cumplir con las empresas, sino que realmente las ha hecho crecer. ¿Por qué? Porque tienen personas que pueden resolver situaciones, prevenir situaciones, ya son personas capaces, ya no solo es el guardia pensando en estar parado ahí, sino que realmente ya los profesionalizan para tener un poquito más de percepción, pensamiento estratégico, y que ahorita, conforme ha avanzado también la parte de la tecnología, el cómo entender que no es una sin la otra, sino es cómo trabajan, y entonces cómo al profesional de seguridad, sea guardia, sea supervisor, sea un directivo, tienen que conocer absolutamente de todo. Entonces es bien interesante cómo, por eso se ha dignificado, porque ya no nada más es el te vendo y como tengo todos los ISOs y todas las certificaciones ya me compras, sino que realmente sí ha funcionado, se han dado cuenta que se vuelve muchísimo más factible la forma de trabajar con más conocimiento, y ya no pierden tanto tiempo en el problema de que ya se robaron, ya hicieron, ya esto, porque ya conocen. Entonces, creo que esa es la parte más importante, es la cultura, o sea, ya se ha generado, y eso ha hecho que se cambie un poco la percepción de las empresas. Y respecto a lo que dice Raúl de la imagen que se tenía de la seguridad privada, yo diría que ha cambiado el paradigma de coordinación. Justamente la semana pasada, por ejemplo,
se firmó un convenio de colaboración entre ASIS y el Servicio de Protección Federal, que es un órgano desconcentrado de la Comisión Nacional de Seguridad, donde hay ese vínculo ya permanente de capacitación y profesionalización, por un lado. Y por el otro, en el evento también estará, por ejemplo, el titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, justamente hablando de este tema de los cambios constitucionales, la nueva ley de seguridad privada, pero yo te diría que el ánimo es de cooperación, de sinergias, y ya no se puede separar lo público de lo privado. El objetivo siempre es la seguridad de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida, y la interacción a través de la cotidianidad te obliga, en el buen sentido de la palabra, a estar plenamente comunicados. Hay una doble legislación en México, una federal, y cada estado tiene su propia legislación, de ahí que todavía se esté trabajando en un marco regulatorio donde puedas tener realmente un mejor control, pero es importante señalar que hay dos niveles de jurisdicción, uno federal, que solamente regula aquellas empresas que tienen actividad en más de 2 entidades, y ahí es donde tenemos todavía muchos retos por alcanzar, y se está trabajando en eso. Ese será uno de los temas cruciales de las conferencias de Exposeguridad, y como bien dice Vanessa, ya la visión es otra, ya no solamente un guardia como históricamente lo conocimos, es alguien proactivo y que realmente sí está aportando mucho valor a las empresas, y ellos se están dando cuenta, los empresarios, que vale mucho la pena invertir en seguridad. Y sobre todo que tiene capacidad de respuesta ante las circunstancias que se les presenten. Pues es muy, muy importante, porque la historia nos dice que es apenas en 1991 cuando llega como presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Amalia García, la primera ocasión en que se empiezan a hurgar, a explorar, a definir cuáles son las problemáticas que viven las corporaciones policíacas de la capital del país, para generar un diagnóstico y crear desde ahí la primera ley de seguridad pública del Distrito Federal, primera en su género a nivel nacional, y que marcaría la pauta para lo que después se hizo en todo el país a partir del 1 de enero de 1994. Vaya que los años pasan rapidísimo y la tecnología avanza en forma acelerada. Sería en 1993 cuando el director general de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el maestro Pablo Monsalvo Pérez, se decidió, luego de convencer a la autoridad capitalina, a comprar por primera vez una nueva tecnología de punta, pero difícil de entender en México. ¿Cuál? El sistema GPS, para su colocación, primero con carácter de programa piloto, en 10 unidades policíacas de la Policía Auxiliar, que en aquella época era la más grande corporación del mundo, con un estado de fuerza de 35.500 efectivos, y finalmente dio la pauta para que después empezaran a convencerse a las autoridades, con el trabajo también de las empresas de seguridad privada, de las bondades que trae, que acarrea el poder invertir en tecnología para instituciones policíacas de pertenencia gubernamental. Así es, Raúl, yo creo que acabas de tocar un punto clave, la tecnología. En Exposeguridad México tenemos un nuevo pabellón justamente tecnológico, porque tú mencionaste la geolocalización. Sí, sí. Hoy prácticamente no hay empresa que se dedique a transportar mercancías que no la utilice. Tenemos también otra que es una realidad, que es la videovigilancia, no solamente en recintos cerrados, sino a nivel urbano. Vamos a tener el día martes, que es el 28, yo te diría un panel de conferencias del más alto nivel. Tenemos cómo se hace un proyecto de videovigilancia, tenemos lo más avanzado en tecnologías de identificación biométrica para el control de fronteras o de espectáculos masivos, tenemos las nuevas tecnologías de radiocomunicación a través de la nube, la protección de instalaciones estratégicas, tenemos también un robo de información por empleados, donde 1 de cada 2 empleados fotocopia, por ejemplo, información confidencial de las empresas. Tenemos también una serie, yo te diría, de tecnologías que cada vez se utilizan más en el ámbito cotidiano,
Y de lo que decías de esta historia que narraste de la Policía Auxiliar, justamente en el marco de Exposeguridad, el gobierno de la Ciudad de México va a recibir un premio por parte de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS. Justamente lanzaron una convocatoria a nivel latinoamericano y el primer premio se lo ganó la Ciudad de México con su proyecto de Ciudad Segura. Es decir, en ese sentido es también un estímulo para todos los gobiernos locales, municipales o estatales, que aún no han desarrollado sus proyectos de videovigilancia. Han probado ser uno de los más efectivos recursos, por ejemplo, para fortalecer la seguridad ciudadana. De ahí que, dirigiéndonos a nuestro público empresario que nos está viendo, yo te diría que las soluciones que vamos a encontrar en cada una de las ponencias que tenemos o de las stands, vale la pena, ocurre una vez al año el evento. Es importante desplazarse, ahí lo suelo decir, se van a arrepentir, pero de no tener el tiempo suficiente sí. para recorrer un día, a veces nunca es suficiente. Claro. Por eso la recomendación es que lo agenden y les va a dar material realmente, independientemente del giro que sea, de turismo, de pequeño negocio, de fábricas, suficiente información como para planear mejor tus inversiones y conocer lo más novedoso, no necesariamente para esta ocasión, pero sí para ir planeando tu ejercicio del gasto y tus proyectos futuros. Excelente, sabemos que usted ya está convencido y que ya está registrando 28, 29 y 30 de abril para ir a la Expo Seguridad México 2015 en el Centro de Exposiciones Banamex, pero para que tenga mayor información y hasta la comparta con su sector, con su comunidad y por supuesto con los colegas con los que hace negocios, le invitamos a que continúe con nosotros escuchando esta muy interesante información que nos aportan Vanessa y el doctor Mario Arroyo después de la pausa. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ahora. Bienvenidos nuevamente a su programa, La Agenda del Emprendedor, y continuamos con nuestros invitados de lujo. Y pues, una pregunta, Vanessa, ¿cómo le pueden hacer, o si es que ya hay algunos parámetros para reclutar y seleccionar bien a las personas de seguridad? De hecho, es muy interesante, dentro del programa de conferencias va a haber un panel que va a tratar específicamente de eso, cómo reclutar el talento, o sea, ya no nada más verlo como recurso humano, sino el talento que realmente debes de tener en tu empresa para poder tener no nada más un grupo de personas, sino profesionales trabajando para tu empresa. Entonces va a ser muy interesante esa parte.
te dice desde el reclutamiento, selección, qué pruebas necesitas utilizar, o sea, absolutamente todo lo que tiene que ver a tu alrededor para saber que tu personal es confiable y a la par, obviamente que lo tienes que capacitar. Entonces, entra de la mano con esto, va a ser muy interesante ese panel. Entonces, más que contestarte, los invito a que vayan a este panel, va a ser muy interesante. Bueno, es que van a tener una serie de conferencias muy interesantes. Otra me decías que era acerca del secuestro. ¿Esto cómo va a ser? Mira, es una conferencia que nos da Carlos Seoane. Él se dedica desde hace mucho tiempo a toda la parte de secuestro y extorsión. Él acaba de terminar su maestría en criminalística y la conferencia la hizo específicamente para este foro, donde son entrevistas que se hicieron con secuestradores y extorsionadores que actualmente ya están en la prisión. Entonces, esto nos ayuda a realmente conocer un modus operandi. Antes no existía un modus operandi, hoy ya lo hay. Entonces, es como un ABC de decir, ¿qué tienes que tomar en cuenta? De hecho, el tema es negociando entre la vida y la muerte, así es como se llama el tema. Entonces, pueden conocer un poco de esta parte. Ya hay un modus operandi, ya hay cómo nosotros prevenir y qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar cuando estamos en un tema de extorsión. Entonces es muy interesante, tanto para las personas que se dedican a eso como que desafortunadamente día a día ya nos pasa. Entonces, cómo conocer todo ese panorama de situación. Excelente. Y bueno, las tecnologías han avanzado y pues cualquiera de nosotros tiene un smartphone, que hay veces que perdemos, que bueno, traen nuestra información, no nada más de contacto, sino personal, de bancos, en fin. Nuestro smartphone se ha vuelto ¿cómo les diré? Una fuente de toda nuestra información. Entonces, en estas conferencias también se va a tratar algo acerca de cómo protegernos, porque bueno, nosotros nada más lo utilizamos y la verdad es que no sabemos muchas de las veces qué tan vulnerables estamos. Claro, sí, va a haber una conferencia que se llama El rol de la seguridad en los smartphones, donde con pequeños tips se va a decir cómo tenemos que cuidarnos. Es difícil porque continuamente, ya diariamente encontramos nuevos virus, nuevas situaciones, pero sí cómo debes de protegerte dentro de tu smartphone para que no puedas correr tantos riesgos como los que actualmente tenemos. Y también a la par hay una conferencia sobre la parte de robo informático. Ya todos, la protección de nuestros datos, porque las tenemos en la nube, las tenemos en todos lados, y hay ciertas herramientas que sirven como de limpieza para nuestras propias computadoras para que no entren esos virus. Hasta casi, y eso, bueno, ya muchos lo sabemos, cuando nos llegan esos correitos de te acabas de ganar algo o se bloqueó tu cuenta de Bancomer, dale clic, etcétera. Entonces son todos esos temas que es bien interesante que los conozcan, porque muchas veces también nos ha pasado que dentro de los profesionales de seguridad ya están en situaciones tan radicales o de las cosas que pasan, que a veces nos olvidamos de los pequeños grandes detalles, hasta con nuestra familia, con todo lo que nos rodea. Entonces es muy interesante para volver a veces le llamamos el back to basics, de recordar todo lo que realmente tenemos y empezar a trabajar con nosotros mismos, a las empresas y a lo que nos rodea. Eso sin duda le abre el abanico de interés y de destinatarios de los contenidos de este importante foro o de los foros diversos que a través de Expo Seguridad y también de la Expo Seguridad Industrial 2015 se tendrán. Doctor Mario Arroyo Juárez, ¿cuáles son otros de los eventos de alto contenido que deberá tomar en cuenta en su agenda quienes nos siguen, lo mismo empresarios que padres de familia, pequeños comerciantes y público en general? Mira, pensando en los temas que se tocarán también en las conferencias de fuerzas del orden, te diría que el otro nivel de cuestiones de información estará con nosotros Sigrid Arts, que es exconsejera de Seguridad Nacional y titular exconsejera del IFAI, tocando justamente el tema de la mayor relevancia de la protección de datos personales y ciberdelincuencia, no solamente para los usuarios, sino también para las empresas que los resguardan. Es algo fundamental que es de mucho interés para todas las empresas. El otro asunto es el de la seguridad energética. Realmente México viene de un monopolio energético donde las industrias relacionadas son el Estado. Entonces realmente, Raúl, yo te diría que tenemos poca experiencia en cuidar el sector energético. Entonces Eduardo Guerrero de Delantia Consultores estará con nosotros también haciéndose la pregunta cómo cuidar el sector energético. Gustavo Moar también, exsecretario de CISEN, estará con nosotros con ese tema. Yo te diría
los pequeños y grandes empresarios van a encontrar respuestas, y no quisiera dejar de lado también el decirles que esto es apenas el inicio. Expo Seguridad México, Expo Seguridad Industrial, son 3 días, pero no son el final, son el inicio, yo te diría, de un aprendizaje, de una agenda que se abre, y que el visitarla estos 3 días te abre otro panorama. Definitivamente la gente, y lo han comentado en las encuestas de salida, tiene una percepción a veces, yo te diría un poco limitada de lo que es la seguridad, pero cuando ves el gran universo, la integralidad, cómo todos los sectores se cruzan, nuestro piso de exhibiciones realmente es yo te diría un viaje de intersectorial, de multisectorial, donde gobiernos municipales, empresarios, profesionistas de la seguridad e incluso estudiantes. El último día de la Expo tenemos el acceso libre a todos los estudiantes con credencial, para que también se den una vuelta, y también tomamos muy en serio esta parte de responsabilidad social. Tenemos un programa también de responsabilidad social que se llama Misión 500, donde toda la industria promovemos la adopción de proyectos de desarrollo social en México. Entonces realmente es un lugar para visitar. Yo sé que ya lo anotaron en la agenda. Sin duda. Pero lo que sí quisiera dejarles realmente es sensación de tienen que visitarlo. Realmente, independientemente del área de la seguridad en la que se encuentren, el evento sin duda los va a marcar, y tan es así que cada día, cada edición, nos visitan más de 15,000 personas. Entonces, y tenemos otro medidor que es el preregistro. Sí. Por alguna razón, pues no todos pueden llegar, pero normalmente este año tenemos ya 23,000 personas preregistradas, y usualmente eso nos avisa que vamos a superar este año también la marca de visitantes, lo cual nos tiene muy contentos, no solamente por el número, sino porque más personas tienen la oportunidad de entrar en contacto con toda esta plataforma de cultura de la seguridad, en beneficio realmente de México. Ahí se concentran las empresas legales, las que pagan impuestos, las que traen lo mejor de la tecnología. Entonces también en ese sentido estamos muy orgullosos del foro que hemos construido, porque sin duda, comparado hace con 13 años que empezamos con 20 empresas, verla hoy con más de 500 te habla de que México, sin lugar a dudas, está ocupando y va a ser punta de lanza, y lo está haciendo ya a nivel internacional. Entonces, pues la invitación es a que se sumen a esta gran plataforma. Y es muy interesante escucharlos, porque recordamos cómo durante mucho tiempo caminaban por rutas distintas los académicos, los especialistas y estudiosos de los temas de seguridad, y los empresarios y quienes tenían la oportunidad de aportarles enseñanzas, capacitarlos. Sería en 1994 cuando arrancaría por primera vez en México el primer diplomado de seguridad pública en la historia del país. Fue en la Universidad Iberoamericana. Después, 4 años después, en 1998, arrancaría el primer diplomado de seguridad pública en la historia de la UNAM. Resultaba raro, difícil encontrar hasta quienes tuvieran la oportunidad de conformar la planta docente, y me consta porque yo tuve el privilegio de participar, y de qué manera, en esos dos espacios históricos muy importantes. Y hoy resulta altamente interesante la cantidad de expertos y de especialistas que ustedes congregan. Y una pregunta también muy importante: la coparticipación de los gobiernos de los estados. ¿Se está teniendo ya su voz, su preocupación, su agenda de atención especial en estos temas en la Expo? Sí, Raúl, tenemos en realidad uno de nuestros principales objetivos son los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Para ellos tenemos en la tarde 2 seminarios. Uno es precisamente de cómo se manejan los fondos públicos gubernamentales para prevención social del delito y la violencia. El otro tema es de cómo gastar mejor los fondos relacionados con el fortalecimiento del mando policial. Y en el caso de la 5ª Conferencia Internacional de Fuerzas del Orden, estamos siguiendo una política donde se están dando aproximadamente unas 600 becas completas
a funcionarios públicos, que eso es importante, para las áreas de gobierno, para que atiendan el programa de profesionalización. Entonces, es uno de nuestros principales objetivos, llegar a incidir en las políticas públicas, y parte de nuestra política es justamente no solamente tenerlos ahí presentes para que puedan dialogar los 3 niveles de gobierno, sino que también acudan a capacitarse. Mucha gente, tenemos visitantes pues, prácticamente de las 32 entidades federativas, nos visitan secretarios de seguridad pública, procuradores, jefes de dirección de seguridad pública municipal, enlaces subsemun, es decir, tenemos una los institutos de capacitación, las academias. Tenemos ahí mucho contacto con universidades que tienen programas de formación, pero sí tenemos sin lugar a dudas en el pabellón de fuerzas del orden que le comentaba, tenemos casi 100 expositores que ofrecen lo más avanzado en equipo táctico, en equipo de comunicaciones para las fuerzas del orden. Entonces es una parada obligada para todos los gobiernos, y sobre todo en los dos sentidos, de profesionalización, pero también de adquisición de nuevas tecnologías. Haciendo un poco también de énfasis con eso, dentro del foro también nosotros tenemos una conferencia que se llama El uso de la tecnología dentro de un esquema de seguridad nacional. Entonces, al final de cuentas, lo que se busca es que todos estemos trabajando sobre la misma línea. Mientras más conozcamos, más podemos apoyar. Entonces, todo eso tiene que ver con el foro de con el Congreso de Fuerzas del Orden, con el foro de seguridad, con la parte de seguridad industrial, con la parte de exposición. Entonces, sí es importante que si van a participar, participen en ambas. Sí son 3 días de conferencias. Todas las conferencias también, eso es para que puedan tener el tiempo, son en las mañanas, los foros, y en la tarde ya poder visitar la exposición. Y me atrevo a decir, el último día de conferencias se cierra con una conferencia de Pedro Ferriz de Con dentro del área del foro de seguridad. Muy bien. Realmente vale mucho la pena por esta cuestión de integralidad. Pongo el caso de Protección Civil. Sí. Al lado tenemos también una asociación con México Fire Expo, que es todo lo relacionado con protección a incendios. Claro. Porque finalmente todo lo que es protección civil, que a veces ha sido marginado en general en algunas políticas, en algunos eventos, yo te diría que es justamente en esos 3 eventos donde se encuentran las soluciones completas, porque un desastre, por ejemplo, los primeros respondientes siempre son las fuerzas de policía, es el ejército mexicano. Entonces ya no se puede hacer islas de exclusividad, sino que los problemas realmente globales o que atañen a un país son múltiples las agencias que los atienden, y el personal de seguridad realmente tiene que estar capacitado en todos los sentidos en una visión integral. Y eso es lo que ofrecemos, una plataforma de esta naturaleza. Excelente. Pues muy interesante. Y un tema muy importante, tú eres experta como comunicóloga, es el papel de los medios de comunicación para no nada más difundir la información crítica que retrata de cuerpo completo la violencia criminal sin límite que hay en la agenda cotidiana del país, sino también estas noticias edificantes. ¿Cuál es la presencia de los medios considerada por ustedes para esta exposición? Sé que sí va a haber medios, realmente él lleva la parte de los medios directamente, nosotros llevamos la parte de profesionalización. Lo que sí sabemos es que dentro de la parte que nosotros trabajamos hay ciertas ya revistas de seguridad, etcétera, que trabajan muy de la mano con ASIS, que sí están presentes generalmente en estos programas, porque efectivamente no nada más es informar lo que está pasando allá afuera, sino cómo puedo prevenir y cómo puedo ayudar. Entonces, yo le diría igual, si los medios de comunicación nos escuchan, que vayan, que tomen esa información y que la compartan con la sociedad. Porque al final de cuentas nosotros somos parte de la sociedad, que ese es uno de los puntos más importantes. Ellos son parte de la sociedad. Entonces, que sí sea importante, digo, ahí tienes un poco más de conocimiento en la parte de los medios, quienes estarán, pero si van, va a ser muy, muy gratificante, porque somos parte y tenemos que hacer algo por nuestro país. Cierto. Referente a los medios de comunicación, Raúl, yo te diría el referente es el año pasado, la edición 2014, se registraron 107 medios nacionales e internacionales que van desde agencias internacionales de las más prestigiadas
prácticamente todos los canales de televisión nacionales, estaciones de radio, publicaciones especializadas, y eso es porque hemos logrado, yo te diría con mucho orgullo, hacer de Exposeguridad una institución que efectivamente es una plataforma de negocios, pero de responsabilidad social. Y los medios allí les estamos muy agradecidos, realmente han sido muy solidarios, no solamente porque es noticia, sino hay un ingrediente también de dar a conocer a los ciudadanos lo que ahí se está generando. Y tenemos para los amigos medios de comunicación, en el sitio de internet que mencionaba de exposeguridadmexico.com, justamente un espacio para que se preregistren todos los medios de comunicación que así lo deseen, para atenderlos ese día y durante los 3 días de exposición, y seguirlos alimentando realmente de toda la información que se genera antes, durante y después del evento. Y también cerrar, decirles, los programas de conferencias completos van a encontrarlos en la página de internet, los 3 programas de conferencias, ahí mismo se pueden preregistrar. Tienen un costo, yo te diría, algunos de ellos simbólico, es cupo limitado, eso es muy importante saberlo, y realmente es algo solamente para que sean autosustentables, pero la calidad de los ponentes, de los temas de vanguardia que ahí se presentan, realmente es algo que no tiene precio, y a veces lo hacemos simplemente para limitar el espacio, porque sí, eso es cupo limitado. Así que inscríbanse por favor lo antes posible a la página de internet www.exposeguridad.com. Exposeguridadmexico.com. Cierto. Y para quienes vienen de diversos estados de la República, va a haber oportunidad de que encuentren opciones o paquetes con tarifas preferenciales o muy cerca del lugar donde se va a llevar a cabo esto. Sí, tenemos paquetes de las conferencias por un lado, pero también hay paquetes de alianzas que hemos hecho desde líneas aéreas, una serie de hoteles, y algo que siempre ha sido complicado en la Ciudad de México es en los traslados. Para evitar ese problema y hacerle la vida más fácil a nuestros visitantes, hemos desarrollado un esquema de transporte gratuito de todos los hoteles sede, sin costo alguno, en horarios muy flexibles, tanto de ingreso como de regreso. Y también hemos hecho un acuerdo por primera vez con Uber, que es esta plataforma móvil, para precisamente hacerles la vida más accesible. Entonces sí, Raúl, hay un esquema de beneficios de esta naturaleza para todos los asistentes que vienen o nos visitan, no solamente de fuera de la Ciudad de México, sino del país, fuera del país. Sin pretexto. Usted debe entrar ya para registrarse y hacer sus previsiones para aprender, actualizarse, modernizar su visión en esta nueva gran plataforma de negocios que en su edición 13 es Exposeguridad México 2015. Vanessa López, ¿cuál es la importancia de la mujer en el campo profesional de la seguridad? Tú eres un ejemplo, pero ¿de qué manera clara? Gracias. Fíjate que es muy interesante cómo ha ido modificándose. Si bien pareciera que no hay, ya la participación yo creo que está en un 30-40% de la mujer. Y de hecho en ASIS nosotros contamos con un programa, es un comité que se llama Women in Security, donde obviamente lo que se hace es hacerlas partícipes de toda la situación. Una de las cosas importantes es no ver a la mujer como una personalidad distinta del hombre o con fuerzas distintas, sino cómo la mujer puede aportar, beneficiar y apoyar en las actividades que se trabajan. Digo, me acuerdo, y eso lo cuento como una anécdota, que una mujer me dijo, es que para mí mi trabajo es increíble, ella se dedica a investigaciones, porque nadie piensa que yo como mujer esté dentro del medio de la seguridad. Entonces iba paseando por todos lados y era la que tenía más información. Entonces ya realmente ha sido una sinergia, ya hay una confianza, ya orgullosamente hay ya varias mujeres en puestos directivos en empresas nacionales y transnacionales como directoras de seguridad. Entonces sí es importante cómo se ha ido desarrollando, cómo ya hay más participación, cómo la sinergia y pues el aprendizaje entre uno y otro ha sido muchísimo más interesante que cuando estaban por separado. Eso es bien importante y la verdad es que, digo, a mí me agrada, sí he visto el cambio y la capacidad la tenemos ambos.
Entonces, ahí Raúl, yo te diría, aunque de veras la brecha sigue siendo muy grande entre Sí. hombres y mujeres en general en la sociedad y en la seguridad en particular, yo te diría que de nuestros dos grandes eventos de talla mundial, las dos son mujeres. Excelente. La directora de Expo Seguridad México, Andrea Ferrando, Cierto. es realmente la mastermind, la creadora de este evento. Y del otro lado tenemos a Lorena Bauer, que es la directora de Seguridad Industrial. Entonces, las responsables de estos dos eventos son mujeres. Eso Entonces, siempre es edificante, ¿no? Eso es Claro. algo importante como dato sobre Claro. la pregunta. Y bueno, eso es, los resultados están a la vista, ¿no? Sobre todo si recordamos que históricamente en el estado de fuerza de la Policía del Distrito Federal, formada, como usted sabe, por la Policía Preventiva, por la Policía Bancaria Industrial y por la Policía Auxiliar, solamente se ha tenido el 10% en mujeres. Y qué bueno que no nada más se incremente a nivel numérico, sino también cualitativo, aprovechando las grandes capacidades de las mujeres. Claro. Cierto. Y los jóvenes, los adolescentes, que ahora están muy difíciles en cuanto al telón de fondo que los envuelve, son generaciones marcadas por la violencia, infortunadamente. ¿Qué trascendencia puede tener el que ellos pudieran acercarse? No sé si esté contemplado o si haya imposibilidad de que los niños, los adolescentes vayan a esta exposición. Bueno, ahí sí tenemos limitaciones Sí. tanto de edad como, sobre todo por una razón de seguridad del mismo Claro. centro de exposiciones, pero también sigue siendo una plataforma, Raúl, de profesionales, Eso es. que es justamente nuestro objetivo principal, es realmente llevar este país a otro nivel, Sí. que es lo que hemos estado haciendo durante estos 13 años en Expo Seguridad México y 8 en Expo Seguridad Industrial. Y yo te diría que ahí realmente nuestra labor se reduce a varias de las empresas que sí tienen programas. Tendremos también, en el caso de juventud, la presencia de la doctora Eunice Rendón Cárdenas, que es precisamente la directora general de la Comisión Intersecretarial, que es un fondo, es una dirección que coordina a 9 dependencias federales para casi 115 mil millones de pesos, justamente orientados a políticas públicas orientadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, teniendo a los jóvenes como uno de sus grupos objetivos. Entonces, sí es una plataforma de profesionales, tocamos este tipo de población o de grupo etario de manera tangencial, pero sí es un evento de profesionales y sin duda lo que ahí realizamos todos de forma colectiva tiene un impacto directo en esta población. Y yo no, quizás puntualizaría que la situación, no hay que ser tan crudos, a veces creo que la generalización no es buena, no es todo México, si nos centramos son algunas entidades que tenemos problema, Sí. pero en general, Raúl, yo te diría, siendo muy objetivos, el panorama de inseguridad en el país no es homogéneo, tenemos unas zonas Claro. más conflictivas que otras, y a pesar de todo, yo siempre lo he dicho, seguimos adelante, en el contexto latinoamericano seguimos avanzando, a pesar de un entorno negativo a nivel global, y yo quisiera ver en este caso un ejemplo claro de marcar el rumbo hacia dónde vamos y qué deberíamos de hacer. Las soluciones están ahí y nos hemos empeñado mucho en traer lo mejor, tanto de fabricantes, distribuidores y de conferencistas, para marcarnos una ruta, yo te diría así con todas sus palabras de esperanza, de que sí hay salidas y eso es lo que intentamos realizar. Muy bien, una pregunta obligada, lamentablemente el tiempo está encima, es sobre las campañas político-electorales signadas permanentemente en las últimas semanas por los riesgos, las amenazas de la violencia e incluso de la posibilidad, se habla, de que en estados como en Guerrero se pueda generar una situación muy de alteración. ¿Cuál sería la opinión del experto, de los expertos que son ustedes, sobre este asunto? Expo Seguridad México 2015 tendría también la oportunidad de acercarle opciones a los estrategas de los partidos políticos. Sí, definitivamente no solamente en la capacitación, sino yo te diría que es una responsabilidad, esa pregunta me la hacían en otro foro, de quién es responsabilidad la seguridad de los candidatos. Sí.
Y yo te diría, en un estricto sentido táctico y operativo, es responsabilidad de los propios candidatos y de su equipo de trabajo. El Estado mexicano no tiene la capacidad suficiente a nivel federal ni estatal, y mucho menos municipal, Raúl. Hay casi 600 municipios de 2.400 que no tienen policía municipal. Entonces yo te diría que hay que ser proactivos, hay que darse uno mismo seguridad y exigir en aquellas zonas un mayor nivel de seguridad, pero yo te diría que hay equipo táctico y sobre todo de protección balística, de escoltas, de blindajes, que son hoy una necesidad real en algunas zonas de conflicto en México, y que es responsabilidad de los actores políticos, partidos o candidatos y por supuesto autoridades, de allegarse lo mejor para que este proceso electoral que se avecina en junio tengamos los menos riesgos posibles. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vanessa López. Sí, muchas excelente gracias. el poderte escuchar y aportar esos puntos de vista muy bien documentados a quienes nos siguen en la agenda del emprendedor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias también, doctor Mario Arroyo Juárez, por estar con nosotros nuevamente. Y le agradecemos a usted que nos sigue semana a semana y le invitamos a que continúe en la agenda del emprendedor. Gracias a nuestro muy profesional equipo de producción. Se despide Raúl Fraga. Y Yasmín Lujano, y esperamos verlos en nuestro próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.